Pues bien, estamos viendo estas estructuras que caracterizaron al antiguo régimen. Ya hemos visto las estructuras políticas y vamos a ver ahora la conformación de la sociedad dentro del antiguo régimen. Ya te había dicho que la gran diferencia con la sociedad actual con respecto a las sociedades del antiguo régimen del siglo XVI, XVII y XVIII es que las sociedades actuales están divididas en clases sociales, es decir, las personas se diferencian las unas de las otras por su nivel socioeconómico. Pueden ascender como descender. Es la magia de vivir en una sociedad con clases sociales. Hay movilidad social. No ocurría eso en una sociedad estamental. En los siglos XVI, XVII y XVIII, las sociedades estaban divididas jerárquicamente, es la palabra clave, jerárquicamente en estamentos. Una sociedad dividida en estamentos. ¿Y qué es un estamento? Un estamento es un grupo social que define su posición en la jerarquía en base a la sangre. Grupo social que define su posición en la jerarquía en base a la sangre. Lo voy a poner en rojo, a la sangre. Y cuando digo sangre, sangre es decir nacimiento, sangre es decir apellido, sangre es decir linaje. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que nos diferenciamos por dinero, en esta sociedad uno encuentra su lugar en la jerarquía en base a su nacimiento. En otras palabras, si naces campesino, en esa sociedad morías campesino. De la misma manera que si nacías rey, morías rey. No había forma de cambiar esa situación porque Dios había determinado ese orden. Por eso que la sociedad testamental es rígida, porque en la sociedad testamental la sociedad se organiza de una manera tal que los que están abajo pues no pueden ascender. Y en esa sociedad prima ese principio aristotélico luego recogido por la religión católica medieval de decir que unos han nacido para mandar y otros han nacido para obedecer. Todos son importantes, pero resulta que hay gente que es más importante que otra. Entonces, ahí está la fundamentación de lo que luego será la pirámide social, de la que tú sí debes haber escuchado, tal vez en tu colegio, ¿no? La pirámide social es la típica estructura estamental de antiguo régimen. En la cumbre está pues el rey, luego le sigue la nobleza, luego le sigue el gran pueblo, ¿no? Y ese gran pueblo está subdividido y cada quien está pues organizado en base, no a su dinero, que no importa en este caso, sino a su origen, a la sangre. Entonces, la clásica pirámide pues es así. En la cumbre está Dios, porque Dios es quien determina estas cosas, siempre recuérdalo, o así lo entendían en esa época. Luego está el rey, luego está la corte, luego está la nobleza. Bueno, la nobleza era parte de la corte, ¿no? En realidad este era el estamento privilegiado, el de los aristócratas. Es decir, los bien nacidos, aristócrata significa bien nacido. Luego estaba, claro, en este estamento no se nace, ¿no? Sino que es una forma de vida, pero que estaba destinada también a una parte de la nobleza, el clero. Recuerda, los sacerdotes, los curas, pueden ser de dos tipos. Pueden haber sacerdotes descendientes de antiguas y nobles familias, como sacerdotes comunes y silvestres, que se dedican a labores menores. En este caso estamos hablando de un clero que salía de las grandes familias y que tenía como ocupación la vocación religiosa y que estaba pues justamente en la cumbre. Y luego estaba eso que tú llamas el pueblo. Y en el pueblo había otra subdivisión más, estaba pues
Y acá sí hay una ruptura, ¿no? Porque hay una separación de hecho, no está la burguesía. Es la burguesía que tenía dinero, eran grandes comerciantes, eran tal vez millonarios, pero no habían nacido pues con la nobleza. Luego estaban pues los artesanos, los campesinos, los esclavos, etcétera, etcétera, todos organizados de esa manera piramidal. Ahí no funcionaba esa idea ingenua, literaria, de que la cenicienta se casa con el príncipe, o si lo queremos adaptar al Perú, el negro que se casa con la blanca. No, 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 no. Eso va contra la naturaleza, va contra el orden que Dios había querido. Te quisiera contar en realidad el fundamento religioso, que es muy interesante para que la gente aceptara esto, pero nos vamos a ir por las ramas. Solamente ten presente eso, que en una sociedad testamental manda la sangre, manda el nacimiento, que si uno nace en un estamento no puede salir de ese estamento, y no hay movilidad social. Entonces eso a las finales se vuelve pues, un corsé, se vuelve una situación muy rígida, que la ilustración justamente le va a poner el ojo a esa situación para decir, oye, ¿por qué los que están abajo no pueden estar arriba, no? ¿Y por qué si alguien es pues un campesino o tiene mucho dinero, por qué no puede acceder al gran nivel del poder, no? Entonces, así es como se va criticando pues a la sociedad de antiguo régimen. Y en economía, pues ahí sí te puedo decir que la situación es muy sencilla, porque la economía de antiguo régimen es muy sencilla. No es una economía como la actual. Se supone que vivimos en un mundo que pretende que la economía sea moderna, y para que una economía sea moderna, tiene que ser una economía capitalista, es decir, que se base en el capital. ¿Y qué es el capital? Son bienes o dineros que invertidos, esa es la palabra clave, se pueden multiplicar en más bienes y dinero. Dentro de un marco de una economía maquinizada, con industria, creadora de tecnología, pues no, nada de eso había en la economía de los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía de antiguo régimen. Mira, si tú quieres saber cómo es una economía del antiguo régimen, en realidad observa la realidad del Perú. Hay que decirlo con sinceridad, la economía peruana pues se ha quedado, creo yo, estancada en muchos elementos del antiguo régimen. Es una economía primaria, extractora de materias primas, no manda el capital, es decir, la inversión del dinero para transformarlo en más dinero, sino que manda la acumulación, que es lo que se llama rentismo. Predomina la acumulación. Y claro, las grandes monarquías acumulaban el oro y la plata no para hacer máquinas, sino para ostentar poder. Eso que suena tan extraño el día de hoy, pues en realidad tenía muchas lógicas. Las monarquías necesitaban demostrar el poder, y demostrar el poder cuesta dinero, pues. Mira Versalles, el Palacio de Versalles, es una cosa increíble. Las rejas de oro, los mármoles, el dinero invertido pues en un conjunto de palacios tremendo, impresionante, increíble, con unos jardines alucinantes, porque los reyes de Francia tenían que demostrar que eran poderosos, y aquí no importaba pues demostrar que se tenía poder con una red de ferrocarriles, se demostraba poder con esculturas, con arte, con una corte viviendo en el lujo más despilfarrador, ¿no? Y claro, en esta economía agraria, pues tampoco es que haya un dinero en billetes y en monedas como tú lo crees. Eso solamente servía para las grandes transacciones. El campesino simple, el individuo que vivía en una villa, en una ciudad, principalmente se movía a través del trueque. Y claro, digamos que como lo más aventurero, pues está el mercantilismo, es decir, los barcos
que recorren el Atlántico llevando las riquezas de América a Europa y haciendo que el flujo del dinero, del oro y plata llegue pues a las monarquías. Unas monarquías fueron más inteligentes y utilizaron el dinero casi en una protoindustrialización. Fue lo que hizo Inglaterra. No lo hizo España de ninguna manera. Y claro, no lo hizo Francia. Francia, por el contrario, se dedicó al derroche y eso fue pues una de las cosas que a las finales terminaría estallando en el malestar de la gente que, recogiendo las ideas de la Ilustración, que ven esto como irracional, pues tendrán motivos para rebelarse y decir que había terminado pues el tiempo de sustentar a clases parasitarias, nobiliarias, que vivían entre dorados y mármoles mientras el gran pueblo campesino pues comía raíces, ¿no? Entonces, ese antiguo régimen será destruido por una revolución que hasta el día de hoy nos sigue pues taladrando el cerebro por sus efectos y por sus consecuencias duraderas y perennes. Y me estoy refiriendo a la Revolución Francesa, que van a traer los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero eso lo veremos en este próximo capítulo de estas clases de recuperación. Regreso en un momento.